El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Capítulo 5. El banquete de bodas. El día siguiente amaneció puro y sereno. Alzóse el sol brillante y con sus primeros rayos de rojo purpúreo se colorearon de transparente rubí las espumosas crestas de las intranquilas olas. Estaba preparada la comida en el primer piso de la reserva, cuyo emparrado conocemos ya, en una sala en que penetraba la luz por 5 o 6 ventanas, sobre las cuales, váyase a saber por qué razón, se veía escrito el nombre de las principales ciudades de Francia. Una balaustrada de madera, como en el resto del edificio, era común a todas estas ventanas. Aunque la comida no tendría lugar sino hasta mediodía, ya desde las 11 de la mañana se veía por entre los balaustres pasearse intranquilos a algunos invitados. Eran estos los tripulantes del faraón y algunos soldados amigos de Dantes. Vestían todos sus mejores trajes a fin de honrar así a los novios. Circulaba la voz de que los armadores del faraón honrarían con su presencia la comida de esponsales de su segundo, pero era esta una distinción tan desusada que nadie osaba creerla. Con todo, Danglars, al llegar con Caderousse, confirmó la noticia. Había hablado aquella mañana con el señor Morrel y éste le dijo que concurría a comer a la reserva. En efecto, un momento después entró el señor Morrel en el salón y fue recibido con unánimes aclamaciones por todos los marineros del faraón. La presencia del naviero acabó de confirmar los rumores que circulaban de ser nombrado Dantes capitán, y como éste era muy querido a bordo, los hombres de la tripulación manifestaban su gratitud al armador por un nombramiento que, por una dichosa casualidad, estaba en armonía con los deseos de sus subordinados. Tan pronto entró Morrel, cuando por unanimidad se comisionó a Danglars y Caderousse para ir a noticiar al novio la llegada del importante personaje cuya presencia tan viva y agradable impresión había causado, y de invitarle a que no tardase. Danglars y Caderousse partieron sin pérdida de tiempo, mas apenas habrían andado unos 100 pasos cuando junto al almacén de pólvora avistaron el pequeño grupo que se aproximaba. Componíase éste de 4 jóvenes amigas de Mercedes, catalanas como ella, que acompañaban a la novia, a quien Edmundo daba el brazo. Junto a ella marchaba el padre de Dantes, y detrás venía Fernando con maligna sonrisa. Ni Mercedes ni Edmundo se apercibieron de esa sonrisa. Eran tan dichosos que a nadie veían sino el uno al otro, y al puro cielo que parecía bendecir su unión. Danglars y Caderousse cumplieron con su comisión, y después de haberse estrechado la mano a Edmundo, fueron a colocarse. Danglars junto a Fernando y Caderousse junto al viejo Dantes, objeto de la atención general. El anciano vestía hermosa casaca de tafetán, adornada de grandes botones de acero tallado. Sus delgadas pero fuertes piernas estaban cubiertas por magníficas medias de algodón, que de lejos olían a contrabando inglés. De su sombrero tricornio colgaba un lazo de cinta blanca y azul, apoyándose por último en un bastón de lodoño en forma de cayado como el pedún de los antiguos. Hubiérasele comparado a un petimetre a los que en 1796 frecuentaban los nuevamente abiertos jardines de Luxemburgo y de las Tullerías. Junto a él, como dijimos ya, se colocó Caderousse, a quien la esperanza de una comida opípara había acabado de reconciliar con los Dantes. Caderousse, a quien quedaba un recuerdo de lo ocurrido en la víspera, cual queda en la imaginación al levantarse uno por la mañana el vago recuerdo de lo soñado durante la noche. Danglars, aproximándose a Fernando, lanzó sobre el amante despechado una investigadora mirada. Fernando, marchando detrás de los futuros esposos,
olvidado del todo por Mercedes, que en ese juvenil encantador egoísmo del amor no tenía ojos más que para su Edmundo, se encontraba pálido, enrojeciendo tan solo su rostro súbitas llamaradas que al desaparecer instantáneamente dejaban en su semblante una palidez siempre creciente. De vez en cuando dirigía su vista hacia Marsella, y entonces un temblor involuntario y nervioso agitaba todo su ser. Fernando, al parecer, esperaba o presentía un grave acontecimiento. Dantes iba vestido con sencillez. Como pertenecía a la marina mercante, llevaba un traje término medio entre el uniforme y militar y el vestido de los paisanos, realzado por la gallardía de su talle que hacía resaltar más y más la hermosura y aire placentero de su novia. Mercedes estaba hermosa, cual una de esas ninfas de Chipre o de Ceos, la de ojos de azabache y labios de coral. Andaba con esa soltura, firmeza y desembarazo propio de las arlesianas y andaluzas. Una joven de la ciudad, tal vez, hubiese tratado de disimular su alegría con un velo, o cuando menos con las pestañas en sus párpados. Pero Mercedes sonreía, miraba con complacencia a todos los que la rodeaban, y su sonrisa y su mirada decían tanto como pudieran expresar estas palabras: si sois mis amigos, regocijaos conmigo, porque la verdad soy muy feliz. Después que los de la reserva divisaron a los novios y comitiva, el señor Morrel bajó poniéndose a la cabeza de los marineros y soldados que habían quedado con él, y a quienes renovara la promesa ya hecha a Dantes de nombrar a éste en reemplazo del capitán Leclerc. Al verse aproximarse Edmundo, dejó el brazo de su novia y lo cedió al señor Morrel. El armador y la joven iniciaron la marcha subiendo los primeros por la escalera de madera que conducía al salón en que estaba preparada la mesa y que crujió por espacio de 5 minutos bajo el peso de los convidados. «Padre mío», dijo Mercedes deteniéndose junto a la mesa, «vos a mi derecha, os lo ruego. A mi izquierda se sentará quien ha hecho de hermano», agregó con dulzura que penetró hasta lo más hondo del corazón de Fernando como una puñalada. Los labios de éste palidecieron, y bajo la bruñida tiñez de su rostro varonil pudo observarse cómo le abandonaba la sangre para refluir a su corazón. Entretanto, Dantes había hecho lo mismo. Colocó a su derecha al señor Morrel y a su izquierda a Danglars, indicando a los demás que tomaran asiento donde mejor les pareciera. Ya circulaban de mano en mano alrededor de la mesa los salchichones de Arles, curados al humo, las langostas de brillante coraza, los testáceos de rosada concha, el erizo parecido a las castañas envueltas en su espinosa cubierta, las almejas que los gourmets del mediodía creen superiores a las ostras del norte. En fin, todos los entremeses delicados que las olas dejaban en la playa arenosa y que los pescadores agradecidos designan bajo el nombre genérico de frutos del mar. «Hermoso silencio», dijo el anciano paladeando un vaso de vino amarillento como el topacio, que el tío Pánfilo en persona acababa de presentar a Mercedes. ¿Quién diría que se encuentran aquí reunidas 30 personas que solo desean bromear y divertirse? «Es que no siempre está un esposo alegre», respondió Caderousse. «El hecho es», dijo Dantes, «que soy muy dichoso en este instante para estar alegre. Si es así como vos lo entendéis, vecino, tenéis razón. La alegría produce alguna vez extraños efectos. Oprime el corazón lo mismo que el dolor». Danglars observaba a Fernando, cuyo natural impresionable se descubría a cada emoción. «Vamos»,
dijo: ¿teméis algo? Me parece que todo va según vuestros deseos. Precisamente es eso lo que me hace temer, dijo Dantes. Paréceme que el hombre no ha nacido para alcanzar su dicha a poca costa. La dicha es como esos palacios de las islas encantadas, cuyas puertas guardan dragones. Es necesario luchar para conquistarlos, y yo, a la verdad, no sé qué obstáculo haya tenido para que vencer, para tener la dicha de ser el marido de Mercedes. El marido, dijo Caderus riendo. Todavía no, mi capitán. Prueba de hacer el papel de marido y verás cómo te reciben. Mercedes se ruborizó. Fernando estaba intranquilo en su silla. Temblaba al menor ruido y a cada instante enjugaba las gotas de sudor que surcaban su frente, cual las primeras gotas de una lluvia de tempestad. No creía yo, vecino Caderus, dijo Dantes, que valiera la pena contradecir mi proposición. Verdad es que Mercedes no es todavía mi esposa, pero lo será dentro de hora y media, agregó consultando su reloj. Todos lanzaron una exclamación de sorpresa, a excepción del viejo Dantes, que con una carcajada de satisfacción dejó ver su dentadura hermosa todavía a pesar de los años. Mercedes se sonrió sin ruborizarse. Fernando empuñó convulsivamente el mango de su cuchillo. Dentro de una hora, dijo Danglars palideciendo también. ¿Cómo es eso? Sí, amigos míos, respondió Dantes. Gracias al señor Morrel en persona, a quien después de mi padre debo mayores consideraciones en este mundo, se ha subsanado todas las dificultades. Hemos alcanzado las licencias indispensables y el alcalde de Marsella nos espera en la casa consistorial a las 2:30 en punto. Así es que, como el reloj señala la 1:15, creo no aventurar gran cosa cuando digo que dentro de una hora y media Mercedes se llamará señora Dantes. Fernando cerró los ojos. Una nube de fuego quemó sus párpados. Apoyóse sobre la mesa para no desplomarse desmayado, y a pesar de sus violentos esfuerzos, no pudo contener un ahogado suspiro que se perdió entre las carcajadas y parabienes de los circunstantes. ¿Qué tal? ¿Qué os parece?, dijo el viejo Dantes. ¿Ha aprovechado bien el tiempo? Llegado ayer de mañana, casado hoy a las 3 de la tarde. Nadie como los marinos se dirigen tan en derechura y con menos rodeos a su objeto. Pero, ¿y las demás formalidades?, objetó tímidamente Danglars. El contrato, las escrituras. El contrato, dijo Dantes riendo. El contrato ya está hecho. Mercedes no tiene nada, ni yo tampoco. Nos casamos según el principio de comunidad y nada más. Hay poco que escribir y por lo mismo es muy barato. Esta broma provocó una explosión de alegres bravos y aclamaciones. Así que lo que teníamos por comida de prometidos, dijo Danglars, ¿es en realidad la comida de bodas? No, dijo Dantes, no perderéis por ello nada, estad tranquilos. Mañana por la mañana salgo para París, 5 días de ida y 5 de vuelta, más un día indispensable para desempeñar mi comisión, y el 2 de marzo será la verdadera comida de bodas. La perspectiva de un nuevo festín aumentó el buen humor general hasta tal extremo que el padre de Dantes, que al principio se quejaba de sobrado silencio, se esforzaba en vano para que fuera oído su brindis a la prosperidad de los futuros esposos. Dantes adivinó el pensamiento de su padre y respondió con una sonrisa muy expresiva de afecto. Mercedes echó una ojeada al reloj del salón e hizo disimuladamente un signo a Edmundo. Reinaba entre aquellos invitados la bulliciosa alegría y la individual franqueza
que es característica entre las gentes de humilde condición al llegar una comida a los postres. Los que no se encontraban muy satisfechos del lugar que en la mesa les cupiera, se habían levantado y buscado vecinos más de su gusto. Todos comenzaban ya a hablar a un tiempo, y nadie se tomaba la modestia de responder al interlocutor, y si solo a sus propios pensamientos. La palidez de Fernando parecía haberse trasladado a Danglars. En cuanto a Fernando, parecía no encontrarse en este mundo, semejándose a un condenado que se debatiese en un lago de fuego. Había sido de los primeros en levantarse, y paseándose a lo largo de la sala, trataba de alejar de sus oídos la gritería de las canciones y el ruido de los vasos. Caderousse se le aproximó en el instante en que Danglars, de quien al parecer huía, se le había reunido en un ángulo del salón. En verdad, dijo Caderousse, a quien la amabilidad de Dantes y sobre todo el buen vino del tío Pánfilo habían hecho olvidar los restos de resentimiento que la inesperada suerte de Dantes engendraba en su pecho. En verdad que Dantes es un gentil muchacho, y cuando le veo sentado al lado de su novia, no puedo menos de enternecerme al pensar en la cruel burla que tratasteis ayer de hacerle. Ya has visto también, dijo Danglars, que la cosa no se llevó a efecto. Este pobre Fernando estaba tan trastornado que en los primeros instantes me dio compasión, pero desde el instante que ha tomado la resolución de asistir a las bodas de su rival, negocio terminado. Caderousse miró a Fernando. Este estaba lívido. El sacrificio es tanto más sublime, prosiguió Danglars, cuanto que la joven es en efecto muy bella. Demonio con el afortunado picarillo de mi futuro capitán. Con solo 12 horas de llamarme Dantes, me daba yo por satisfecho. ¿Nos vamos?, preguntó Mercedes con voz encantadora. Están dando las 2 y nos aguardan a las 2:15. Sí, vámonos, dijo Dantes levantándose con viveza. ¡Vamos!, repitieron a coro los convidados. En este instante, Danglars, que no perdía de vista a Fernando, sentado junto a una de las ventanas, observó que dirigía su vista extraviada a Dantes, y que se levantaba como impulsado por un movimiento convulsivo, volviendo más tarde a caer sentado en el sitio en que se hallaba antes. Casi al mismo tiempo oyóse un sordo rumor en la escalera, que crujía como oprimida por el peso de las pisadas, y el eco de varias voces, unido al choque de las armas, vino a dominar la zambra de los invitados, excitando su curiosidad pintada en el silencio general. El ruido se fue aproximando. Sonaron 3 golpes en la mampara, y cambiaron los concurrentes recíprocas miradas de asombro y sobresalto. ¡En nombre de la ley!, gritó una voz clara y vibrante a la que nadie contestó. Luego abrióse la puerta, y un comisario, ceñido con su faja, entró en el salón seguido de 4 soldados armados, mandados por un cabo. A la inquietud sucedió el terror. ¿Qué ocurre?, preguntó el armador, dirigiéndose al comisario, a quien conocía. Sin duda, caballero, hay aquí algún error. Sí, hay un error, señor Morrel, respondió el comisario. Contad con la más pronta reparación. Soy portador de una orden de arresto y aunque me es muy doloroso, debo cumplir con mi deber. ¿Cuál de ustedes, señores, se llama Edmundo Dantes? Fijáronse las miradas de todos en el joven, que muy conmovido, pero manteniendo su dignidad, se adelantó un paso a los demás y dijo: Yo soy. ¿Qué se os ofrece, caballero? Edmundo Dantes,
respondió el comisario. En nombre de la ley, daos preso. ¿Preso?, dijo Edmundo palideciendo ligeramente. Pero, ¿por qué motivo? Lo desconozco, pero la declaración indagatoria os lo dará seguramente a conocer. El señor Morrel conoció desde luego que no había remedio contra la inflexibilidad de las circunstancias. Un comisario ceñido con su faja no es un hombre, es la estatua de la ley, fría, sorda y muda. El anciano, por el contrario, se precipitó hacia el comisario. Hay cosas que el corazón de un padre o de una madre no sabe comprender. Rogó, suplicó. Sus lágrimas y sollozos nada pudieron lograr. Fue, empero, tan grande su desesperación que el comisario se conmovió. Caballero, le dijo, tranquilizaos. Quizá vuestro hijo habrá olvidado alguna formalidad para que con la aduana o sanidad. Y es muy probable que en cuanto haya dado las explicaciones que desean, será puesto en libertad. ¿Qué quiere decir esto?, preguntó Caderousse, frunciendo el entrecejo a Danglars, que demostraba estar sorprendido. ¿A mí me dices?, dijo Danglars. Hago lo que tú, veo lo que sucede, no comprendo nada, estoy aturdido. Caderousse buscó con la vista a Fernando. Había desaparecido. La escena de la víspera acudió entonces a la mente de Caderousse en su horrorosa realidad. Hubiérase dicho que la catástrofe venía a desgarrar el velo que la embriaguez del día anterior interpusiera entre su voluntad y su memoria. ¡Oh! ¡Oh!, dijo con ronca voz. ¿Serán estas las consecuencias de la broma que combinabais ayer, Danglars? En tal caso, maldito quien lo ha puesto en ejecución, porque es demasiado triste. No, por cierto, exclamó Danglars. Bien sabes tú que yo rasgué el papel. Es falso, no lo rasgaste, respondió Caderousse. Lo que hiciste fue estrujarlo y arrojarlo a un rincón. Eso es lo cierto. Cállate. Tú nada pudiste ver porque estabas borracho. ¿Dónde está Fernando?, preguntó Caderousse. ¿Lo sé yo por ventura?, respondió Danglars. En sus quehaceres, posiblemente. Pero ¿no valdría más que en lugar de estar charlando, procuráramos prestar algún socorro a estos pobres afligidos? Mientras duraba este diálogo, Dantès, siempre con la sonrisa en la boca, se había ido despidiendo de sus amigos y dado un beso en la frente a Mercedes, se dio preso diciendo: tranquilizaos, es una equivocación que se aclarará enseguida, y es de suponer que ni aún llegue a la cárcel. Oh, es muy probable, estoy casi cierto de ellos, dijo Danglars, que en este preciso momento se aproximaba, como hemos dicho ya, al grupo principal. Descendió Dantès la escalera, precedido del comisario de policía y rodeado de soldados. Un vehículo cuya portezuela estaba entreabierta esperaba a la puerta. Subieron a él el preso, 2 soldados y el comisario, y cerraron la portezuela. El coche rompió la marcha en dirección a Marsella. ¡Adiós, Dantès! ¡Adiós, Edmundo!, gritó Mercedes con casi todo el cuerpo fuera de la balaustrada. El detenido oyó esta última despedida, salida del desgarrado corazón de su novia, como un gemido de dolor. Asomó la cabeza por la portezuela y gritó: ¡Hasta la vista, Mercedes!, y desapareció en uno de los ángulos del fuerte de San Nicolás. Aguardadme todos aquí, dijo el armador. Voy a tomar el primer vehículo que encuentre, corro a Marsella y vuelvo a traeros noticias. ¡Id!, gritaron todos a una. ¡Id y volved pronto, muy pronto! Después de esta doble partida, hubo un instante de terrible estupor
entre los que habían quedado allí. El anciano Dantés y Mercedes quedaron por algún tiempo ensimismados, cada uno en su propio dolor. Mas después se encontraron sus miradas, se reconocieron víctimas de un mismo golpe y se echaron uno en los brazos del otro. Durante este intermedio, entró de nuevo Fernando. Llenó un vaso de agua que bebió de una vez y se sentó en una silla. «Ha sido él», dijo Caderousse a Danglars, que no perdía de vista al catalán. «No lo creo», respondió éste. «Es demasiado necio. De todas maneras, caiga el golpe sobre la cabeza de su autor». «Pero tú no haces mención del que le dio el consejo de ese paso», dijo Caderousse. «Estaríamos frescos», respondió Danglars, «si hubiésemos de ser responsables de todo lo que hablamos a la ligera». «Ya se ve que sí, cuando lo que uno dice como a la ligera tiene resultados fatales». Durante este coloquio, los distintos grupos comentaban de diversa manera el arresto de Dantes. «¿Y vos, Danglars?», dijo uno, «¿qué opináis sobre este asunto?». «Yo, como no sea que haya traído algunos fardos de contrabando». «Pero de ser así deberías saberlo vos, Danglars, vos que sois el sobrecargo del buque». «Es cierto, pero el sobrecargo no tiene conocimientos sino de los fardos que van declarados en el manifiesto. Sé que cargamos algodón y no hay más, que tomamos el cargamento en Alejandría en la casa de Mr. Pastret y en Esmirna en la casa de Mr. Pascal. No hay más sobre qué preocuparme». «Oh, ahora recuerdo», dijo el desdichado padre procurando renovar antiguas ideas. «Haber dicho ayer que me traía un cajón de café y otro de tabaco». «Siendo así, fuera dudas», dijo Danglars. «Esto ha de ser. Durante nuestra ausencia, los aduaneros habrán recorrido el Faraón y dado con el contrabando». Mercedes no daba importancia ninguna a estas suposiciones. Habiendo reprimido hasta entonces su dolor, prorrumpió súbitamente en sollozos. «Vamos, vamos, no hay que desesperar», dijo el viejo Dantés sin saber casi lo que decía. «Esperanza», repuso Danglars. «Esperanza», trató de articular Fernando, pero esta palabra le ahogaba. Agitáronse sus labios y no pudieron pronunciar ningún sonido. «Señores», exclamó uno de los invitados que observaba desde la balaustrada. «Señores, un coche». «Ah, es el señor Morrel. Ánimo, ánimo, sin duda nos trae buenas noticias». Mercedes y el anciano fueron al encuentro del armador, con quien toparon en la puerta. El señor Morrel estaba pálido y trastornado. «¿Qué hay? ¿Qué hay?», gritaron todos a la vez. «Amigos míos», respondió el armador moviendo la cabeza, «la cosa es más grave de lo que creíamos». «Oh, señor», exclamó Mercedes, «es inocente». «Lo creo también», respondió el señor Morrel, «pero se le acusa». «¿De qué?», interrogó el viejo Dantés. «De agente bonapartista». Los lectores que hayan vivido en la época en que ocurre esta historia recordarán cuán terrible era la acusación de que hablaba el señor Morrel. Mercedes lanzó un grito. El anciano se dejó caer sobre una silla. «Ah», murmuró Caderousse, «me has engañado, Danglars. La broma se ha convertido en hecho. Mas yo no deseo permitir mueran de dolor ese pobre viejo y esa joven. Voy a decirlo todo». «Silencio, desgraciado», exclamó Danglars agarrando a Caderousse por la mano. «O no respondo de ti. ¿Quién te ha dicho que Dantés no es culpable? La embarcación ha tocado en la isla de Elba. Él saltó a tierra y permaneció un día entero en Portoferraio. Si hallan en su poder algún escrito que pueda comprometerle, los que le apoyen
serán tenidos por cómplices. Caderousse, con el rápido instinto del egoísmo, comprendió la fuerza de esta observación. Miró a Danglars con ojos extraviados por el miedo y por el dolor, y retrocedió. Esperemos entonces, dijo entre dientes. Sí, esperemos, dijo Danglars. Si es inocente, será puesto en libertad. Si culpable, es en vano comprometerse por un conspirador. Entonces vámonos. No puedo estar aquí por más tiempo. Sí, ven, dijo Danglars muy satisfecho de hallar quien le acompañara en su retirada. Ven y dejemos que se arreglen como puedan. Partieron en efecto. Fernando, siendo otra vez el único apoyo de la joven, tomó a Mercedes de la mano y la llevó al barrio de los catalanes. Los amigos de Dantès condujeron a su casa en la calle de Meilhan al viejo casi desmayado. Muy pronto se difundió por toda la ciudad la nueva de que Dantès había sido preso por agente bonapartista. ¿Hubieras imaginado nunca lo que pasa, mi querido Danglars?, dijo el señor Morrel, juntándose con su sobrecargo y Caderousse, porque también volvía muy rápido a la ciudad a fin de saber nuevas ciertas de Edmundo, por medio del sustituto del procurador del rey, señor de Villefort, con quien tenía algún conocimiento. ¿Lo hubieras imaginado nunca? —¿Qué demonios, señor? —respondió Danglars. Ya os había dicho que Dantès, sin ninguna necesidad, había tocado en la isla de Elba, y esta escala, ya lo sabéis, me pareció sospechosa. ¿Habíais comunicado acaso vuestras sospechas a alguien? Me cuidaría muy bien de ello, señor, agregó Danglars bajando de tono. Ya sabéis que a causa de vuestro tío Policarpo Morrel, que ha militado en el otro partido y que no oculta su manera de pensar, se sospecha que deseáis la vuelta de Napoleón. Hubiese temido que haciendo a Edmundo un daño no hubiese caído de rechazo sobre vos. Hay cosas de que está uno obligado a dar parte a su armador y que debe ocultar con mucho cuidado a los demás. Bien, Danglars, bien, dijo el armador. Sois un joven excelente. También me había ocupado de vuestra suerte cuando pensé nombrar al pobre Dantès capitán del Faraón. ¿Cómo, señor? Yo había preguntado a Dantès qué opinión tenía de vos y si tendría algún reparo para conservaros en vuestro puesto, porque me había parecido haber notado entre los dos cierta frialdad. ¿Y qué os respondió? Que efectivamente habíais tenido alguna cuestión en cierta circunstancia que no refirió, pero que la persona en quien el armador depositara su confianza siempre obtendría la suya. Falso, murmuró Danglars. Pobre Edmundo, dijo Caderousse. Sin embargo, era un excelente muchacho. Sí, pero entre tanto, dijo Morrel, el faraón se ha quedado sin capitán. Oh, dijo Danglars, podemos todavía esperar, puesto que no volveremos a hacernos a la vela hasta de aquí a 3 meses, y para entonces Dantès habrá sido puesto en libertad. No hay duda, pero ¿y en este intermedio? Bien, entre tanto, ¿no me encuentro yo aquí, señor Morrel?, dijo Danglars. Ya sabéis que conozco la maniobra de un buque tan bien como el mejor capitán después de muchos años de práctica. Esto os será ventajoso, puesto que así cuando Edmundo salga en libertad, no tendréis que agradecer nada a nadie. Él se hará cargo de su destino, yo del mío, y estaremos corrientes. Gracias, Danglars, dijo el armador. Es un buen medio que concilia todos los extremos. Asumid el mando del buque, os autorizo para ello, y vigilad la descarga. Cualesquiera que sean los sucesos que sobrevengan a los individuos, no deben sufrir menoscabo los negocios. Perded cuidado, señor. ¿No podemos siquiera ver al pobre Edmundo? Después podré responder a esta pregunta, Danglars. Probaré de hablar con el señor de Villefort e intercederé con él en favor del detenido. Ya sé que es un realista acérrimo, pero qué demonio.
aunque realista y procurador del rey, es hombre, y no le creo duro de corazón. No, dijo Danglars, pero tengo entendido que es algo ambicioso, y esto es un equivalente. En fin, dijo el señor Morrel suspirando. Veremos. Id a bordo, después iré yo. Y se despidió de los amigos que dirigiéndose al Palacio de Justicia. Para dirigirse al Palacio de Justicia. ¿Lo ves?, dijo Danglars a Caderousse. ¿Ves el giro que toma este negocio? ¿Perseveras todavía en la idea de defender a Dantès? No, por cierto, pero no deja de ser terrible que una broma tenga tales consecuencias. ¿Qué demonio? ¿Quién lo ha hecho? No creo seamos ni tú ni yo. Es Fernando. Tú sabes muy bien que en cuanto a mí, tiré el papel en un rincón y hasta creí haberlo rasgado. No. Oh, en cuanto a eso estoy seguro. Yo le vi en el rincón del emparrado estrujado y daría no sé qué porque estuviese todavía allí mismo donde lo vi. ¿Qué quieres? Fernando lo recogería y lo habría copiado o hecho copiar, o tal vez no se habría tomado tanta molestia. Y quién sabe, Dios mío, si habría enviado mi mismo escrito. Afortunadamente, había disimulado mi letra. ¿Pero sabías tú acaso que Dantes conspiraba? ¿Yo? No sabía nada. Como te dije, creí hacerle una jugarreta y no otra cosa. Parece que como Arlequín dije la verdad chanceando. El resultado es el mismo, respondió Caderousse. Daría cualquier cosa porque este caso no hubiese sucedido, o al menos por no haberme mezclado en él. Ya verás cómo no dejará de ocasionarnos algún disgusto, Danglars. Sí, alguno ha de tenerlo. Será el verdadero culpable, y este es Fernando y no nosotros. ¿Qué quieres que nos ocurra? Lo que nos conviene es estarnos muy quietos sin hablar palabra de todo ello, y pasar a la tempestad sin que caiga el rayo. Amén, dijo Caderousse despidiéndose de Danglars y encaminándose hacia los barrios de Méham, abatida la cabeza y hablando a solas como suelen hacerlo los que van dominados de alguna idea. Bueno, dijo Danglars, las cosas toman el giro que yo había previsto. Heme aquí, capitán interino, y si ese tonto de Caderousse puede guardar silencio, capitán efectivo. Solo hay la eventualidad de que la justicia suelte a Dantès. Oh, agregó sonriendo, pero la justicia es justicia, y yo en ella confío. En esto, saltó a una lancha, dando orden al barquero para dirigirse al Faraón, donde, como hemos dicho, había de ir el señor Morrel.